Aspectos más importantes de estudiar las variables psicosociales y ambientales de una comunidad está en orientar acciones hacia el mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros. ¿Qué sucede en la mente de un comprador? Factores como la edad, motivación, cultura, percepción, entre otros, se involucran en la toma de decisiones. ¿Sabías que uno de los determinantes que inciden en el rendimiento de tu práctica deportiva dependen del contenido de tus pensamientos? Si lo crees, lo creas. ¿Cuáles son las variables físicas, motoras, cognitivas, perceptivas, afectivas y sociales implicadas en la sana evolución de un niño desde el nacimiento hasta la adolescencia? La inclusión como muestra de responsabilidad social. Ruta para atender a las diversas necesidades educativas de nuestro país. Somos una conexión en el universo. Revisaremos la influencia del comportamiento en el ambiente y del ambiente en el comportamiento. ¿Derechos humanos? Imprescindible abordar el enfoque de género y la diversidad sexual. El secreto del cerebro. Exploraremos la interacción de los diferentes elementos asociados al sistema nervioso y cómo dan lugar a las bases biológicas de la cognición y el comportamiento. Las TICs y su uso responsable se convierten en una oportunidad para acceder a servicios de salud mental de alta calidad. Víctimas y victimarios. Factores alrededor de la prevención del delito. Identificar las herramientas de la atención psicosocial y las realidades de los entornos penitenciarios. Reconoceremos las mejores prácticas y estrategias para gerenciar el talento humano. Seres humanos conscientes crean organizaciones que perduran en el tiempo. La política, lo político y los políticos. ¿Cómo se dan las relaciones entre los fenómenos políticos y los procesos psicológicos? Organiza Conexiones Consultorías. Partner académico Universidad del Bosque. Con el aval de ASCOFAPSI, nuestros aliados.
Buenos días a todas las personas que están conectadas el día de hoy. Hoy vamos a tener dos conferencistas excelentes. Bienvenidos a este espacio de formación. Mi nombre es María Isabel García, soy psicóloga y soy parte del comité organizador de este congreso y del octavo foro de guías de intervención y desarrollo tecnológico en salud mental y enfermedades crónicas. Hoy estamos en el día 18 de este segundo Congreso Internacional de Psicología 2020. Ha sido un tiempo enriquecedor y con conferencistas de excelente calidad académica. Los invitamos a todos a que compartan este video a la mayor cantidad de personas posibles para que tengan acceso al conocimiento de la mano de profesionales y expertos en investigación. Y muchas gracias a todos los que están conectados, que están con nosotros y que nos escuchan. Este congreso ha sido posible por la Alianza de Conexiones Consultorías y también extendemos nuestros agradecimientos a nuestro partner académico, la Universidad del Bosque, la Facultad de Psicología y a la División de Educación Continuada, al octavo foro de guías de intervención y desarrollo tecnológico en salud mental y enfermedades crónicas. Y pues también sabemos que este congreso ha sido avalado por la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología y también tenemos el acompañamiento del Congreso Internacional de Neurociencias. Y también contamos con el respaldo de organizaciones aliadas como la Universidad San Buenaventura, la Fundación Universitaria del Área Andina y la Universidad ISEP de México, la Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos, la Sociedad para el Avance de Psicoterapia centrada en el sentido, al colectivo de psicólogas, al colectivo Aquí y Ahora. También le damos gracias a la Corporación Nuevos Rumbos, a la Asociación Colombiana de Patología Oral y a la empresa privada como Bolsas Comerciales y Papelería, ISI Ospino Comunicaciones y Veraca Digital. Muchas gracias por hacer parte de este congreso y que sin ustedes este congreso no hubiese sido posible. Bueno, a todas las personas que se van conectando, entonces los invitamos nuevamente a compartir esta información. Y bueno, hoy vamos a darle la bienvenida a una gran invitada. Hoy tenemos a la doctora Damaris Ramos Vega. Ella es candidata, doctora en Ciencias de la Educación, magíster en Estudios Sociales y es psicóloga. Muchísimas gracias. Bienvenida, doctora Damaris. Muchas gracias. Pues un placer estar de nuevo con ustedes. Muchísimas gracias a Conexiones Consultoría. Gracias por esta oportunidad de compartir esta experiencia con ustedes. Definitivamente de nada sirve tener experiencias valiosas, de nada sirve saber, conocer información si esta no se comparte. Entonces creo que estos espacios son valiosísimos, de verdad. Muchísimas gracias a las instituciones aliadas, a ustedes por esta invitación. De verdad que es un placer estar de nuevo con ustedes. Bueno, gracias. Hoy tenemos una ponencia muy interesante y vamos a hablar sobre la educación para la ética profesional desde las redes sociales, un análisis de la experiencia pedagógica basada en el modelo Atarraya. Así es, en efecto, ese es el tema que les voy a compartir el día de hoy, una experiencia que he venido trabajando desde 2016, la primera vez que ejecuté este ejercicio con mis estudiantes en la universidad fue en 2016 y se sigue manteniendo. Tanto que de alguna manera muchos ya están pendientes y saben la época del semestre en el que este ejercicio se hace y dicen como, bueno, ya vienen los memes, ya, y están pendientes en la cuenta. Entonces, esta es la experiencia que les voy a contar. Primero, voy a presentarles lo que es el modelo Atarraya, fundamentalmente cuál es esa estructura y cómo permite organizar las acciones para llevar a cabo una práctica pedagógica como estas. El modelo Atarraya no es un modelo que sea ampliamente conocido, es una propuesta que surge en 2014 a partir de la investigación doctoral de un profesor en la Universidad Pedagógica. Él hace un estudio sobre las prácticas pedagógicas de los docentes, revisa pues cómo esas prácticas pedagógicas empiezan a ser permeadas por la educación 2.0, 3.0, todavía en esa época estábamos en la 3.0, la 4.0 no había entrado con tanta fuerza, por lo menos en nuestro contexto, y
a partir de ese ejercicio surge su propuesta del modelo Atarraya. Entonces yo les voy a presentar la estructura del modelo Atarraya, pero de una vez ya aplicada con este ejercicio que he realizado para la educación en la ética, que es pues un aspecto fundamental, yo creo, y algo que siempre me causó curiosidad cuando era estudiante de pregrado, era cómo la ética, siendo tan importante, siendo transversal y siendo esencia para cualquier persona en su trabajo y más para nosotros que trabajamos con seres humanos, era un tema que quedaba relegado a, veíamos, no sé, en los currículos universitarios, la asignatura de ética por allá en últimos años de carrera, octavo o noveno semestre, ¿cierto? No la veíamos desde primer semestre, la veíamos también en algunas asignaturas, pero al final de curso, por allá como en la última semana, cuando ya todos cansados, un articulito sencillo y ya está. Y esto es fundamental. Yo creo que ser conscientes de nuestro actuar ético como seres humanos, como ciudadanos, como profesionales, es fundamental, no debe pasar desapercibido y es para mí incluso mucho más esencial que el saber técnico, ¿no? Que se puede consultar y se puede construir de otras diversas maneras. Bien, entonces, por eso pensé en una estrategia de que tuviera un impacto y generara un interés mucho más fuerte en los estudiantes para trabajar el tema de la ética. Entonces, el modelo Atarraya nos propone una serie de elementos que hay que pensarse para, de alguna manera, estructurar una práctica pedagógica, ¿no? El primero de estos elementos es la intencionalidad pedagógica y los contenidos, el para qué lo vamos a hacer y qué es lo que vamos a trabajar allí. Entonces, dentro de esa intencionalidad pedagógica, yo lo que esperaba frente a este tema de la ética, ¿no? El contenido central es la ética, principalmente aplicada al ejercicio del psicólogo y específicamente en un ejercicio muy particular, y es el ejercicio de la medición y la evaluación en psicología. ¿Sí? Vamos a ver que este ejercicio está enmarcado en las asignaturas que tenemos en área andina de psicometría básica, medición y evaluación de aptitudes y medición y evaluación de actitudes, principalmente en psicometría básica que se ve en cuarto semestre. Entonces, la intención era que los estudiantes comprendieran la ética, se apropiaran de ella, reflexionaran sobre los comportamientos éticos del psicólogo, analizaran y produjeran contenidos relacionados con este ejercicio ético. Vamos a ver que estos temas están planteados dentro del microcurrículo, dentro del proyecto de aula, durante la semana 3 y se extiende el ejercicio hasta la semana 5. Vamos a ver que en la semana 3 empezamos el ejercicio de leer, de consultar y de aproximarnos a código deontológico del psicólogo, a la ley del psicólogo también, ¿no? Comprenderla, entender de dónde surge, por qué. Posteriormente hacemos revisión de algunos papers, de algunos artículos e investigaciones relacionadas con, por supuesto, el ejercicio y el mandato ético de los psicólogos en cualquiera de los campos aplicados, ¿no? Y luego ver cómo se articula esto con esa tarea particular que apoya muchísimo el trabajo de los psicólogos y es la medición y la evaluación de variables psicológicas, ¿no? Entonces, en esta tercera, cuarta semana vamos discutiendo, vamos analizando toda esta información para luego generar un producto que en teoría, y cuando la primera vez que surgió en 2016, pues los estudiantes no sabían cuál iba a ser su producto, qué era lo que debían entregar, ¿no? Era una sorpresa y en ese momento dijeron como, wow, ¿cómo así? ¿Meme? O sea, ¿en serio? Si escuchamos bien, dijo, ¿meme? Bien, entonces la trabajamos durante esa franja del semestre. Vamos a ver que dentro de la intencionalidad también está fortalecer competencias asociadas con la metacognición, con la toma de decisiones, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo, que es otro aspecto que a mí siempre me ha generado mella, y es que nosotros en las ciencias sociales como que poco explotamos nuestra creatividad y hacemos uso de ello, y vamos a ver que
Muchas veces, por ejemplo, cuando trabajamos este tipo de ejercicios, nuestras presentaciones tienen poco de la estética, del diseño, del derroche de creatividad. Casi siempre nos quedamos en el ejercicio de solamente escriba, que por supuesto la comunicación escrita es fundamental y es importantísima, pero creo que otras opciones para explotar nuestro potencial creativo están siendo desaprovechadas o han sido desaprovechadas históricamente en las ciencias sociales, ¿no? Y por supuesto debíamos trabajar estos conceptos fundamentales, postulados teóricos y conductas éticas que ya les mencionaba hace un momento. Ese sería el primer elemento que nos propone el modelo Atarraya. El segundo elemento que nos propone el modelo Atarraya es el componente motivacional y de sensibilización. Los estudiantes pues deben ser orientados y motivados para llevar a cabo este ejercicio, ¿sí? Es importante estimular un ejercicio de participación de todos los estudiantes, por supuesto un ejercicio de trabajo colaborativo, no trabajo en grupo, que es como lo que comúnmente llamamos y solemos hacer cuando somos estudiantes, sobre todo en pregrado, nos dividimos el trabajo, usted haga el punto 1, yo el punto 2, trabajo esto y lo otro, luego fusionamos y yo no me enteré de lo que vos hiciste porque no hubo tiempo de leerlo todo, o si vamos a sustentar, yo me encargo de mi partecita, ¿no? Todos hacemos un ejercicio de trabajo colaborativo y pues la idea es que esto nos conduzca a un profundo ejercicio de reflexión, de análisis de la temática y de la producción misma que estamos haciendo. También otro elemento importante es la generación de unas reglas de uso de este ejercicio y unos compromisos adquiridos. Vamos a ver que yo les propongo a ellos que hagamos grupos de máximo 4 o 5 personas, ¿no? Con el objetivo de que todos podamos aportar, discutir y llevar a cabo la producción del contenido. Hay unos temas, unas preguntas guía que ya posteriormente se las voy a contar y a partir de esos temas o preguntas guía se debe generar un meme para cada tema, ¿sí? Es importante que ellos tengan en cuenta y fíjense que no porque sea un meme, no porque sea redes sociales, vamos a descuidar ese otro aspecto que hace un momento mencionaba, que es la comunicación escrita, ¿no? Hay que cuidar las reglas ortográficas, las reglas gramaticales, ¿verdad? Es importante que no solamente se publique el contenido, sino que haya comentarios y respuestas a esos contenidos, que también, no solamente en el aula, sino en las redes sociales en donde se publica, haya una interacción y haya un ejercicio de reflexión en torno a ello. Y, por supuesto, debe haber un ejercicio de seguimiento de esa producción del docente, ¿no? El docente necesita estar pendiente en la red, en las publicaciones, quién publicó, qué tipo de reflexiones hizo, también acompañar ese seguimiento. Yo no encontraba una palabra un poco más amena, pero bueno, un follow-up suena más bonito, ¿no? Porque el seguimiento suena como una cosa ahí medio fea, pero es con el objetivo de también contribuir a ese ejercicio de comentar, de reflexionar en las redes. Entonces, acá vemos el esquema de sensibilización para trabajar con los estudiantes, ¿no? Es decir, que se les puede presentar a ellos cuáles son las tareas para hacer, ¿no? Y esto condensa un poco estos anteriores elementos que les he venido presentando, pero de una manera un poco más amable para ellos, ¿no? Lee, forma tu equipo, construye, publica y comenta. Ahí está un poco cuál va a ser el ejercicio relacionado con esta producción de contenido, ¿no? El equipo de trabajo, este esquema representa ese otro elemento importante que tenemos en el modelo Atarraya y son las reglas de uso y compromisos, ¿no? Allí están condensados en este esquema. Bien. Otro de los elementos importantes es ese ejercicio de acompañamiento.
¿sí? Ese ejercicio de acompañamiento que va desde la discusión en el aula, que va desde el ejercicio de planeación de curso que hacemos, de entregar material, de incentivar, de fomentar, de verificar las respuestas y las discusiones, de también traer esas respuestas y discusiones de nuevo al aula, no solamente durante este periodo en el que se lleva a cabo el ejercicio, sino también durante el resto del semestre y a veces muchas veces se cuela también en otras asignaturas en posteriores semestres. Los estudiantes recuerdan, vuelven a utilizar los memes, a publicarlos y demás, ¿no? Y este acompañamiento pues va de la mano con el otro elemento fundamental que tenemos y es el ejercicio de evaluación. Vamos a ver que es una evaluación que no solamente es de valoración cuantitativa, una evaluación sumativa, sino que la que debería ser la única de nuestras evaluaciones en la educación superior, creo yo, debería ser pues la evaluación formativa, ¿no? Y es revisar, reflexionar, discutir, valorar la calidad de los contenidos, ¿no? Las reflexiones y las discusiones que suscita ello, qué tanto análisis, qué tan profundo fue el análisis de los estudiantes para crear estos contenidos, que realmente haya un trabajo colaborativo, ¿sí? No solamente en la construcción del meme y en la discusión, sino que también ese trabajo colaborativo se va a dar en las redes sociales cuando ellos hacen las interacciones, hacen el comentario, responden al contenido. Muchas veces sucede que ellos responden al meme de otros compañeros y como respuesta está su propio meme, por ejemplo, ¿no? Y esta evaluación estaba acompañada durante este ejercicio por una rúbrica, ¿sí? Una rúbrica graduada según las notas que, los niveles de valoración de notas que manejamos en Área Andina, de 1 a 5, y están los criterios que por supuesto incluyen estas reglas de uso, ¿no? El trabajo colaborativo, la profundidad, el manejo ortográfico y demás, y la apropiación, ¿no? Como les decía, este modelo Atarraya es acuñado, es propuesto más bien por el profesor Pérez, ¿no? En su tesis doctoral en 2014, ahí está la referencia por si la quieren consultar, igual de alguna manera ya teniendo modelo Atarraya, Pérez, enseñanza de las redes 2.0, 3.0, es muy fácil ubicarlo en el repositorio, ubicarlo por allí en internet. Entonces, estos son los elementos que orientan cómo voy construyendo la práctica y el modelo didáctico que nos permite construir esta práctica. ¿Por qué memes? ¿No? Y ahora vamos a ver un poco ese diseño mucho más profundo y esa argumentación de por qué este ejercicio y no otro, y de si el modelo Atarraya solamente sirve para montar una práctica pedagógica relacionada con memes. No, sirve para montar lo que usted se sueñe, se le imagine y pueda querer trabajar en clase. Yo quería hacer un ejercicio de reflexión crítico sobre el manejo ético del material psicométrico, ¿sí? Y fomentar en los estudiantes el trabajo colaborativo. Digamos que en el momento en el que a mí se me ocurre esto, en 2016, no sé por qué se me ocurren estas cosas, no sé de dónde saco esas ideas, además porque yo no tengo redes sociales, yo en mi vida personal no uso redes sociales, entonces es curioso y es un contrasentido porque se pensaría como que soy fanática de las redes sociales, tengo muchos ejercicios relacionados con ello en el aula, pero no las uso en mi vida personal, ¿no? Sin embargo, la estructura del meme y a veces conversando con gente, con un amigo en particular, me mostraba, estaba en su celular y me mostraba memes y yo me reía, yo decía, ve, qué vaina tan particular y tan curiosa. Y en esas conversaciones se me ocurrió, vea, pues chévere hacer un meme y, o sea, trasladar un tema complejo, ¿no? Ya un poco la estructura del meme, lograr hacer un chiste, comprender un chiste sobre un tema particular, implica un ejercicio cognitivo muy exigente,
¿sí? El humor es supremamente exigente porque además muchas veces es metafórico. Entonces, construir un meme es mucho más exigente que escribir un ensayo de 2 páginas, ¿sí? ¿Sí? Para mí es mucho más fácil hacer un ensayo de 2 páginas. A mí me fluye la carreta, ¿sí? Pero decime, anda a hacer el meme. Yo digo, oh, qué tesos mis estudiantes que hacen memes tan buenos, ¿no? Y reflexionar de manera crítica sin que sea ladrilludo, sin que sea cortante. Entonces, atendiendo a este objetivo, digo, bueno, vamos, y empiezo a revisar, venga, ¿tendrá sentido? Y me doy cuenta, sí, hay investigaciones, hay gente que ha demostrado que el uso de la metáfora, que el uso del humor en la educación permite un ejercicio de apropiación, ni siquiera de comprensión exclusiva, sino de apropiación de los contenidos. Y eso es muy valioso. Eso es lo que yo quiero que logren mis estudiantes, que se apropien de la ética y que ejerzan su carrera con un sentido ético. Otro aspecto que allí me rondaba la cabeza es, nosotros vamos a ver que encontramos un montón de publicaciones, por favor no las busquen, ¿sí? Videos en YouTube, en Facebook, en todos lados, que tratan de darnos tips, que tratan de darnos recomendaciones de cómo pasar las pruebas psicométricas o las psicológicas, ¿cierto? También me encontraba con un ejercicio que hice hace muchos años trabajando con personas en situación de desempleo, que cuando trabajábamos todo el tema de la entrevista, las pruebas psicológicas, la pregunta que siempre tenían era, profe, dígame, ¿cómo respondo bien las pruebas psicológicas? ¿Sí? Y hay muchos imaginarios en la gente en torno a ello y hay muchas prácticas insalubres. Vamos a ver que también encontramos en internet manuales de prueba fotografiados, escaneados y subidos, las pruebas con las preguntas y respuestas, con los ítems, cosa que no solamente no es ética, sino que atenta contra los derechos de autor, o sea, también constituye delito. Y yo no quiero que mis estudiantes perpetúen estas prácticas. Vamos a ver que tenemos también organizaciones, por ejemplo, que cuando las asesoramos o muchas veces cuando vamos a presentar procesos de selección, tienen material psicométrico fotocopiado y eso es lo que le aplican a sus candidatos. Y eso ética y legalmente está mal. Yo no quiero que los estudiantes del siglo XXI y XXII, perdón, que los profesionales en psicología del siglo XXI y XXII sigan cometiendo los mismos errores que hemos cometido de mi generación para atrás. Porque no está bien sacarle fotocopia, porque no está bien decirle a la gente los secretos para responder bien una prueba. Eso no tiene sentido en nuestra profesión. Entonces, desde allí surge todo este ejercicio de contexto que les contaba y el porqué de estos temas y el porqué con memes, ¿no? Porque tal vez si les digo, léanse el artículo, si les echo esta carreta así tan apasionada y todo, se van a acordar 3 días, pero creo que el meme lo van a recordar un poco más, va a estar allí en las redes sociales, le va a llegar también a otro público, le va a llegar a la gente del común que va a romper sus imaginarios y sus paradigmas y va a saber, oh, si necesito o si quiero conocerme mejor, no debo aplicar un test en la revista o responder una encuesta en Facebook o lo que sea, sino que debo acudir al psicólogo. ¿Sí? Bien, en consenso y discutiendo con los primeros estudiantes con quienes trabajé este ejercicio, pues yo como no sabía nada de redes sociales, yo les pregunté a ellos, ¿no? ¿En qué red social, cuál sería la idónea para publicar esto? Y en consenso decidieron los estudiantes, y allí viene otro elemento fundamental y poderoso de esta práctica que les quiero compartir hoy, que ya les voy a explicar en un momento, y fue que ellos decidieron y ellos dijeron Instagram. ¿Sí? Luego, cuando yo empiezo a solidificar durante estos años la práctica, investigar, argumentarla, teórica, pedagógica y didácticamente, me doy cuenta que pues en ese momento, hasta ahorita con la entrada de TikTok, Instagram es una de las redes sociales
de mayor despliegue, con mayor consulta, más fácil, intuitiva para compartir contenidos y para compartir un contenido de este tipo, que es imagen, que es poca carreta. Entonces decidimos usarla en Instagram. Sin embargo, ellos deciden durante el ejercicio, algunos dicen no tengo Instagram, no lo quiero abrir, otros lo abren solamente para las tareas, que eso también está bien interesante, y lo comparten en sus otras redes sociales, en el Facebook. Pocos de mis estudiantes tienen Twitter, pero también por ahí resonaba, ¿no? Y anclan, hacen las menciones allí. ¿Listo? Bien. En este diseño, pues yo creo una guía de trabajo, porque hay otro elemento importantísimo que va a ayudar a ejemplificar cuáles son esas prácticas y los públicos a los que queremos llegar con estos memes, ¿sí? Entonces yo desarrollo una guía que allí se ve un poco borrosita, pero es para mostrar la estructura y como el paso a paso que condensa todo esto que les he contado. Es decir, todo esto que yo les cuento está tras bambalinas y está en la planeación docente, pero en últimas lo que van a ver los estudiantes es esta guía, ¿no? Para el cierre de esas discusiones y de ese reflexionar sobre la ética, yo lo que hago es trabajar un capítulo de Los Simpsons, ¿sí? Que se llama Paths of Glory. Y a veces he logrado ponérselos en inglés, entonces ahí también les trabajamos competencias comunicativas en segundo idioma, incentivamos todo esto porque los chistes, la crítica, el quid del asunto de este capítulo se conserva mucho mejor en el inglés que en el doblaje en español, ¿no? Vemos este capítulo, spoiler alert. Baje el volumen si no quiere spoilearse el capítulo, pero yo creo que todos los capítulos de Los Simpsons ya están más que spoileados. En este capítulo, Marge encuentra una prueba para psicopatía en Internet y se la aplica a Bart Simpson porque ha habido comentarios y acciones del niño que están como raros. Entonces, encuentra una prueba supuestamente para ver qué tan psicópata eres en Internet, tapan el nombrecito, se le aplican a Bart Simpson y él se da cuenta de esto, así que intencionalmente cambia las respuestas para verse realmente psicópata. Y esto desencadena una serie de acciones, de prejuicios bien interesantes que, pues, fuera del universo Simpson, tristemente, también se vive en nuestra realidad. Y sin quererlo, los psicólogos somos cómplices de ello. Entonces, a partir de este ejercicio metafórico, empezamos a anclar las lecturas, a anclar el código deontológico, a discutirlo y finalmente, bueno, a partir de todo esto, mis queridos, ustedes deben generar un producto, que es un meme. Vamos a ver que dentro de esas preguntas guía que yo les propongo a los estudiantes, yo les digo, bueno, hay que construir un meme dirigido a los psicólogos y estudiantes de psicología para que hagan uso ético del material psicométrico, de esa pequeña acción, de esa pequeña labor del psicólogo, que es medir y evaluar, para que hagan uso ético. Debe haber memes dirigidos a los psicólogos, debe haber memes dirigidos a la comunidad en general, a la gente, alertándolos. Ojo al piojo, no podés entregarle tu salud mental a un test en internet o en la revista Tú. Yo soy muy vieja, yo no sé si esa vaina todavía existe, no soy muy vieja, pero estoy un poco desactualizada en algunas cosas. No podés poner tu salud mental en manos de cualquier cosa ni confiar en lo que encuentres por ahí en internet. Y por supuesto, fomentar el ejercicio de consulte al profesional, ¿sí? Mostrar que somos profesionales éticos idóneos para acompañar los procesos que tienen en la vida las personas. Entonces, esos eran los tres grandes temas que los estudiantes debían responder.
hacer 3 productos que, 3 memes que respondieran a estos aspectos, ¿no? Entonces vamos a ver que aquí, dentro de todo esto, pedagógicamente, didácticamente nos acompaña el modelo Atarraya, que es que les expliqué, todo el ejercicio didáctico, pero esto tiene toda una trascendencia y una fundamentación central importantísima, ¿sí? Y está basada fundamentalmente en 2 modelos, uno la eutagogía y el otro el conectivismo. Y son 2 modelos que se anclan perfectamente y recogen todas las particularidades y las necesidades que surgen en la educación 3.0 y 4.0, ¿sí? Que antes no nos las creían. Yo celebro mucho, por ejemplo, que estemos en la segunda versión de este congreso, porque en la primera versión sonaba como, el año pasado como, congreso online, sí, pero eso de hacerlo a través de tecnologías como que no es lo mismo. Y se nos viene todo lo que estamos viviendo y nos damos cuenta, pues se puede trabajar de una manera efectiva, productiva, interesante, útil y que realmente nos deja aprendizajes a través de las tecnologías, ¿no? Entonces, la educación 3.0 y 4.0 está aquí con nosotros y no podemos hacernos los de la vista gorda y decir, ay, es que hace falta la presencialidad y es que es mejor así cerquita. Pues sí, hace falta, pero hay otros elementos que podemos también aprovechar muy bien, ¿no? Y las propuestas de la autoagogía y el conectivismo justamente apuntan a cómo potenciamos y desarrollamos ejercicios educativos valiosos, tanto más valiosos que en la presencialidad, ¿no? Esto de la mano con la generación de un ambiente personal de aprendizaje que casi nunca lo encontramos en español, es muy difícil rastrearlo porque son propuestas trabajadas y publicadas principalmente en inglés, el Personal Learning Environment, que es lo que se va a generar en estos modelos pedagógicos, ¿no? Y una característica particular que conecta a estos 2 modelos y es el aprendizaje autodirigido. El que no quiere aprender no aprende. Y usted puede pararse en la cabeza y hacer memes y lo que quiera, pero si el estudiante no se apropia de su educación, nada que hacer, ¿sí? Y si nosotros seguimos pensándonos, nosotros como docentes, seguimos pensándonos en esos modelos clásicos catedráticos donde yo me las sé todas y yo les digo qué hacer, yo voy a tener profesionales inútiles mañana. Porque si siempre le he dicho, usted siga el manual, este es el paso 1, el paso 2, el paso 3, el día de mañana, cuando ese profesional no tenga quien le diga qué hacer, cuando su consultante, su empresa cliente, las problemáticas sociales lleguen a él a decirle, tengo esta situación, señor y señora psicólogos, resuélvanmela, ayúdenme, oriéntenme, y no haya un paso a paso. No había un paso a paso para atender todo lo que se nos vino con la pandemia. Y si no tenemos profesionales que autodirijan y autositúen sus procesos, el día de mañana no van a saber a quién preguntarle. Entonces es fundamental y es lo maravilloso de estas propuestas pedagógicas que surgen de las tecnologías, ¿no? Y que surgen de esta necesidad de apropiarnos lo que nosotros mismos los seres humanos hemos construido. Entonces vamos a ver que dentro de esta lógica de la autoagogía y el conectivismo, ¿sí? Las actividades cuando se configuran, cuando se organizan, que ya lo vimos antes, la organizamos didácticamente desde el modelo Atarraya, o sea, es una actividad, piense que no es simplemente, bueno, la tarea es construir un meme, ja, 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 qué chistoso, no, hay mucho más allí.
porque leímos, porque discutimos, porque analizamos situaciones reales, bueno, metafóricas con los Simpsons, pero pues que como yo no veo televisión, me quedo un poco con elementos bastante antiguos, pero que pueden ser útiles, ¿no? Ya ustedes podrán explorar otras cosas maravillosas que hayan para utilizar estos modelos que generen aprendizaje significativo. Y ahí de nuevo, pues, nuestra amada educación experiencial, ¿no? Que nos permite aproximarnos y solidificar y condensar de verdad, hacer carne propia el aprendizaje y no ese ejercicio de recíteme la ley del psicólogo, de apréndasela para el examen, ¿sí? O cópiela, control C, control V, en el apartado del paper investigativo de consideraciones éticas. 3 capítulos. No, eso no te sirve de nada, ¿sí? Signifícala, hazla tuya. Que sea un ejercicio activo, ¿sí? Yo creo que necesitamos fuertemente trascender de esa educación de pupitre, de auditorio, y movernos. Y movernos no implica solamente mover el cuerpo, ¿no? Mover nuestros sentires, mover nuestras cogniciones. Que sea un ejercicio constructivista, también colaborativo, ¿no? Ahí yo creo que esos dos elementos van de la mano. Yo creo que no puede haber una visión constructivista de las acciones pedagógicas si no hay un ejercicio colaborativo. Y un ejercicio colaborativo en el que construyamos todos, ¿no? Los docentes con los estudiantes, no solamente entre ellos, porque cuando yo pongo el trabajo, informe escrito, hagan trabajo colaborativo, colaboran ellos y yo no hago nada. Bueno, yo sí, yo me doy la pela de recibirles si ellos quieren, 1000 veces el borrador del trabajo y hacerles comentarios y darles enlaces y bibliografía y demás. Pero pues, no puede haber pensamiento crítico y construccionismo en la educación de nuestros profesionales si no hay un ejercicio colaborativo. Y colaborativo no es de ellos solamente, es de todos. Debe ser intencional, o sea, estas prácticas pedagógicas deben tener un norte, un porqué y un para qué. Y deben tener algo de autenticidad. Parece que la propuesta logra un poco eso, o por lo menos en 2016 lo lograba. Ya ahorita los estudiantes incluso es como, uy, esta es la época del semestre de los memes, profe, estoy esperando los memes, me dicen algunos por ahí cuando me los encuentro, otros como, venga, cuando no me conocen porque es la primera vez que ven clase conmigo en cuarto semestre, están como, ¿y cuándo será lo de los memes? ¿Cuándo será lo de los memes? Ya lo tienen ahí como en el top of mind. Y esto es lo que nos va a permitir construir el personal learning environment, el ambiente personal de aprendizaje. Esto es lo que estructura un ambiente personal de aprendizaje y lo que fomenta ese ejercicio autónomo, ese ejercicio autosituado en el estudiante y autogestionado de su propia educación. Vamos a ver entonces acá, ¿no? Esa propuesta de la autagogía es una vaina, está como difícil de pronunciar, eutagogy, a veces es más fácil en inglés. Eutagogy es una propuesta que para algunos de nosotros, a mí me parece nueva, pero cuando reflexiono que la propuesta de la autagogía fue en año 2000, digo, nueva no es del año 2000, 20 años ya, ¿no? Y es una propuesta que surge a partir de ejercicios en Australia, una propuesta de Hayes y Kenyon, que nos dice, se me perdió acá el cursor, me emocioné y lo perdí, ya, que nos dice, vea, este muñequito que está acá en el centro del esquema, parece el profesor, pero no lo es. Este es el estudiante. Y nos dice, la vida privada y personal de los estudiantes, la vida educativa, la vida laboral, las particularidades y la conectividad
que hay en el mundo son elementos importantes y fundamentales en la educación y deben ser tenidos en cuenta para planear las acciones educativas. Fíjense que el centro es el estudiante y me encantó poner ese icono porque uno podría pensar, ese es el docente. No, el docente no está en el centro, está en otro lado. ¿Sí? Todos estos elementos que hacen parte de la vida del estudiante deben ser tenidos en cuenta en su educación. ¿Sí? No, o sea, el estudiante no es una cosa, no es esa tabula rasa que llega y se planta en el salón de clases a recibir, qué cosa tan fea. Es un ser que trabaja muchas veces, particularmente en nuestro país y tristemente, para acceder a la educación superior, muchos de nosotros primero debemos trabajar para poder pagar la educación, no al contrario, no que estudiamos para acceder al mundo laboral, no. ¿Sí? Entonces, muchos de nuestros estudiantes, incluso algo que no pensaríamos hace unos años, pero incluso en la actualidad, nuestros chiquitos del día son chicos que trabajan los fines de semana o que salen de clase a trabajar en la tarde o trabajan en las noches. Tengo muchos estudiantes que trabajan en turnos de noche y llegan clases 7, 8 de la mañana de su turno de trabajo. ¿Sí? No solo, antes pensábamos que los únicos que trabajaban y los que eran serios éramos los de la noche, que trabajábamos en el día y estudiábamos en la noche. Ahora los tenemos en todas las jornadas. Son seres que tienen un montón de información y de acervo que hay que aprovechar. Y eso implica que el aprendizaje esté autosituado. ¿Y esté situado en quién? En el estudiante, no en el docente. ¿Sí? Y que el estudiante sea consciente de eso, ¿no? Y empiece a generar esos ejercicios. Tarea un poco difícil, sí, porque todos venimos malcriados y acostumbrados a un sistema educativo tradicional, catedrático, y en el que el profe lo sabe todo y yo repito y copio lo que usted dijo, ¿no? Y por supuesto, esto nos va a exigir que haya una literacidad digital, es decir, que también conozcamos un poco ciertos lenguajes y sepamos cómo funcionan, ¿no? Las redes sociales en este caso. Yo les contaba, yo no uso redes sociales, ¿no? Algunas me cuestan todavía trabajo el conocerlas y explorar, pero me doy a la pela de hacer la tarea. Yo no uso redes sociales en mi vida personal y privada, ¿no? Me aburren un poco y no sé, me da pereza, pero eso no quiere decir que yo las desconozca o que viva al margen de ellas o que no reconozca ese potencial, es decir, bueno, manejar una computadora, un teléfono y navegar en internet, pues es como lo mínimo y hay que saber, ¿no? Y vamos a ver ahora más adelante que les compartan los hallazgos y los resultados de todo esto con que me encontré. Acá yo les presento un resumen breve de los elementos para el diseño autagógico, para el diseño completo de un curso desde la autagogía y cuáles son esos principios. Voy a centrarme en los principios, creo que los otros ya un poco los hemos abordado y se pueden leer y comprender muy fácil, pero quiero centrarme en los principios para que ustedes se enamoren de la autagogía y vayan a consultarla y a leerla en profundidad. Saber aprender es una habilidad esencial. No es el aprender, no es el memorizar, es saber aprender. Y no sabemos aprender y no sabemos cómo aprendemos. Ni nosotros ni los estudiantes saben cuál es su mejor forma de aprender, porque a todos nos han traído, esta es la forma y quizá esa no nos funcione a todos. El docente debe centrar el proceso de aprendizaje, más en el aprendizaje que en los contenidos. La vuelta no es de contenido, la vuelta no es de, no es de recíteme. Yo pensé que estaba en el aula con mis estudiantes y me emociono, o sea, los veo a ellos y les hablo así, esto es un evento serio. El asunto no es de recitar contenidos y de aprenderse el manual. El asunto es de aprendizajes, ¿sí? Porque en últimas, y algo maravilloso y terrible para muchos docentes, es que el estudiante cualquier cosa técnica la puede googlear y la encuentra a menos de un clic. Lo técnico y la recitación de contenidos se encuentran fácilmente en internet, pero el aprendizaje queda adentro, se construye y es lo que en últimas nos va a servir para
la vida real. Y el aprendizaje va más allá de una disciplina específica. Y esa es otra pelea que yo tengo muy fuerte con la psicología, por lo menos en el pregrado en el que yo me formé. Era una vaina muy cerrada, endogámica, ¿sí? Solo el saber psicológico y no entran otras disciplinas. Y no, yo tengo que tener un diálogo, un interjuego con otras disciplinas y con otras ciencias, ¿no? Entonces, debe ir más allá del aprendizaje de lo disciplinar específico. Por supuesto que es importante y es esencial muchos elementos disciplinares, sí, no lo niego, pero tenemos que interlocutar. Y el aprendizaje solamente ocurre a través de acciones elegidas y autodirigidas por el estudiante. Yo no puedo obligar a nadie a aprender. La letra con sangre no entra. No entra. Y la letra con sangre es un paradigma de un aprendizaje forzado. No, el aprendizaje forzado no existe. Tal vez la memorización y la recitación, pero eso no es aprendizaje. Usted aprende cuando usted lo lleva en su ser y lo hace carne viva en su accionar. Ahí hubo aprendizaje. Bien, desde el conectivismo entonces, acá es importante tener en cuenta que los ambientes van más allá del aula de clase. Yo acá en esta infografía les muestro un poco cómo salirnos del ambiente físico del aula, estamos en los dispositivos, estamos en las redes sociales, todo esto es cambiante e interactuamos no solamente con las personas, sino con artefactos. Y eso es importante y facilita el fluir del conocimiento. El conocimiento que se queda solamente en mi ser, en mi cabeza, que yo me aprendí y recité, no sirve si no fluye, si no se conecta con otros, si no pasa por artefactos, ¿no? Bien, y acá una reflexión importante de fortalecer un poco nuestras competencias digitales. No estamos obligados a estar en redes sociales, pero sí a saber cómo las podemos utilizar de otras formas, ¿sí? Por eso me gusta mucho hacer énfasis en que no uso redes sociales en mi vida personal y privada, no estoy obligada a hacerlo, pero sí a reconocer la potencialidad que tiene para construir aprendizaje con los estudiantes, ¿no? Y que no se nos quede el ejercicio como en simplemente pase de escriba un ensayo a haga un meme o haga un video. No haga ensayo, no lo escriba, haga un video y acepto el video del estudiante echando carreta sin nada de creatividad o algo más allá. ¿Listo? Bien, acá les voy a presentar algunas muestras y reflexiones que suscitaron los estudiantes, cuál fue la participación de los estudiantes. Aquí hay memes producidos desde 2016 hasta 2020, me olvidó del año. En 2016, nosotros en @psicoarandina, síganos para aprender de ética, teníamos en 2016-2017 es esta, 328 seguidores y 42 publicaciones directas desde la cuenta. Hubo estudiantes que dijeron, profe, yo no quiero abrir la red social, no me gusta, no me interesa, ¿le puedo enviar el meme a usted? Hágame el envío, y entonces nosotros desde la cuenta lo publicábamos con los estudiantes y con otro profe que me ayudaba ahí a publicar bien, porque siempre le cortaba la cabeza a los memes, ¿no? Esto pasaba en 2016, ¿no? ¿Y qué empieza a suceder? Que los estudiantes ya no solamente publican temas relacionados con el ejercicio académico, sino que también empiezan a hacer otras publicaciones. A 2020 tenemos 663 seguidores, 119 publicaciones directas en la cuenta, más todas las menciones que hacen los estudiantes. Casi siempre nuestro hashtag es consulte al profesional. Dentro de estos resultados, ¿qué empieza a suceder? Que los estudiantes, pues acá les voy a ir pasando los contenidos mientras voy hablando, lo que ellos fueron generando.
Entonces empiezan a producir más contenido del que se les pidió. Se les pidieron 3 memes, uno para cada tema. Y entonces hicieron 2 o 3 para cada tema. Siguieron produciendo memes para otros ejercicios. En ocasiones, por ejemplo, para interlocutar con la docente, para decirle, venga, que sea más fácil el examen o qué tipo de examen vas a hacer. Hacían memes y me los mostraban o los publicaban allá para interlocutar y para facilitar, profe, no queremos examen, mejor hagamos otro tipo de ejercicio. Acá algunas de las muestras de los productos que han generado los estudiantes a partir de esas reflexiones, las voy a pasar rápidamente, igual están publicados en la cuenta, de verdad, invitadísimos. Aquí algunas de las reflexiones de qué podrían hacer ellos para evitar que se publique, que se haga mal uso de las pruebas psicométricas, ¿no? Aquí uno que me encanta, este meme de Homero Simpson es uno de los que más me ha gustado, que ellos puedan tener la licencia de expresarse con naturalidad y que eso sea valorado. Eso es valioso. ¿Sí? ¿Dónde está la maldita ética del gatito enojado? También, este ad me pareció bellísimo. Este ad me parece bien interesante. Se los dejo un ratito más para que lo puedan leer. Algunos memes, debo confesar, yo no los entendía porque eran bastante contemporáneos, tenían elementos gráficos que yo no conocía, ¿no? Muñecos o cosas que no eran de mi época. El del Chavo, por supuesto, lo entendía, y luego dicen que el menso es uno, pero había otros que yo necesitaba explicación, ¿no? Que yo tenía que decirle a mi jefe, a mis compañeros, como, venga, explíqueme el meme para saber cómo lo evalúo, porque no conozco esto. Acá solamente hay algunas muestras, ¿no? Por supuesto, se ha producido una cantidad bien interesante de contenido. Las interacciones, los comentarios que ellos hacen allí en la cuenta de Instagram es bien interesante de rastrear. Interacción con el docente. Hacen trabajo colaborativo en las redes sociales, pero hacen trabajo también colaborativo en el aula, facilita la comunicación, lo que les decía, de alguna manera, en algunos momentos para los estudiantes es difícil decirle al profesor como, mira, no queremos examen o no nos des tan duro en el examen, ellos se piensan esas cosas, ¿no? Y esto facilitó la interacción, de alguna manera se sintieron más cercanos, pudieron interlocutar e hicieron publicaciones que facilitaban esa interacción con el docente. ¿Listo? Como les decía, los estudiantes ya esperan este ejercicio, muchas veces publican en la cuenta otros contenidos asociados con la psicología, asociados con el pensamiento crítico frente a la psicología, y no solamente la tarea, ¿no? Ya como que la cuenta, por ahí algún desprevenido que siguió la cuenta preguntaba, ay, pero ya dejen de hablar de eso, ¿por qué no publica otra cosa? Cuando le respondimos y le explicamos, mira, es que esta cuenta es de una clase, con razón que solo hablan de eso, ¿no? Como conclusión grande e importante fue la participación superó las expectativas. La calidad de los contenidos en términos de reflexiones y de discusiones suscitadas fue mucho más profunda, más que haberlos puesto a escribir un ensayo u otro elemento, ¿sí? Todos logramos explorar las posibilidades y el uso responsable tanto de las tecnologías de la información y la comunicación como de las redes sociales. Vamos a ver que, contrario a lo que yo pensaba y algunos podríamos pensar, esos son jóvenes, les encanta, viven pegados al teléfono y a las redes sociales. Muchos estudiantes no tenían el manejo, no sabían cómo hacer un meme, no tenían cuentas en Instagram, no querían crearlas y están en todo su derecho, tampoco era obligatorio crearlas. Algunos crearon cuentas colectivas, es decir, para todo el grupo para presentar su trabajo, ¿sí?
Y está bien, pero se dieron cuenta que hay una potencialidad ahí y que hay otra forma de darle uso a todo esto, ¿sí? Eso me sorprendió muchísimo, porque yo no era la única que no sabía manejar redes sociales ni hacer memes. Mis estudiantes tampoco lo sabían, aunque eran jóvenes y podríamos considerarlos pues nativos digitales, ¿no? Y algo importantísimo es que todos fuimos aprendiendo juntos. Todos fuimos aprendiendo juntos no solamente de ética, sino de redes sociales, de interacción, de ejercicio colaborativo y de cómo utilizar contenidos técnicos precisos y cómo utilizar también las redes sociales. Y eso también nos lleva a ese cuestionamiento de el docente no tiene que ser un experto infalible, no se las tiene que saber todas, ¿sí? También debe estar aprendiendo a la par con sus estudiantes. Tiene un poco más de experiencia y otras herramientas, pero no se las sabes todas. Y ese es el verdadero ejercicio colaborativo que nos permite reconocernos en esa realidad física del aula, porque esto empezó en aula, pero fortalecernos también en la realidad virtual. Y construir aquí y allá, ahora no sé dónde es la presencialidad y la remotidad, pero creo que esas fueron de las conclusiones más valiosas y aquí a manera de colofón, les dejo esta frase que me encanta, también desde estos autores que nos proponen el conectivismo, y es educar, es ofrecer oportunidades para que haya lugar a cambios significativos. Educar en la manera de entender y actuar en el mundo, no en la manera de repetir contenidos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por los comentarios que haya por ahí. Doy espacio a preguntas, no sé si tenemos tiempo. Bueno, buenos días, Damaris, un gusto. Primero, darte la bienvenida. Te voy a pedir que dejemos la presentación ahí. Porfa, déjala ahí. Un segundito, eso. A todas las personas que se han conectado, nuestra presentadora hoy, la doctora María Isabel, tuvo un problema. Creo que hay cortes de energía en la ciudad, así que se quedó sin internet, así que la voy a estar reemplazando en este momento. Doctora Damaris, pues muy interesante este proceso y me nacía una pregunta y es ¿cómo evaluar el proceso de aprendizaje? Porque nosotros siempre hablamos del proceso de enseñanza, de cómo se da hacia los estudiantes y en un tema tan complejo como este de la ética, ¿cómo podemos evidenciar que se están dando los aprendizajes en los estudiantes? Son temas complejos, lo sé, pero me llama mucho la atención porque a veces la educación solo está en que yo transmita el conocimiento, tú lo decías muy bien, repitan y si repiten bien, es decir, si tienen buena memoria, aquí creo que la educación durante mucho tiempo castigó a los que tenían mala memoria. ¿Cómo evaluar ese proceso de aprendizaje? Mira, yo creo que el proceso de aprendizaje se debe evaluar más de forma cualitativa, más de forma, la evaluación formativa. Yo sé que eso es supremamente difícil en nuestro sistema educativo porque hay muchos estudiantes, ¿sí? Creo que el elemento de evaluación por rúbricas es valiosísimo porque es que yo armo la rúbrica como la quiera armar, ¿sí? En esta rúbrica que yo armé acá, por ejemplo, yo tenía el ejercicio colaborativo. Yo no puedo ver si el estudiante se sentó con su compañero a diseñar el meme, pero yo puedo ver que hizo comentario, que lo publicó David y que comentó Oscar. Y ahí hay trabajo colaborativo, ¿sí? Puedo ver que en el aula de clase, cuando los presentamos los memes y los discutimos, el estudiante levanta la mano y critica. Puedo ver evidenciado, por ejemplo, en el meme, que ellos identifican qué cosa está mal. Una cosa es que me digan, según el código, según la ley del psicólogo, no se puede divulgar. El artículo 47 dice que no hay que divulgar la información. No sé si es del artículo 47, perdón, estoy inventando. Que no se puede divulgar la información. Pero cuando ellos me plasman eso, o cuando encuentran una imagen que representa esto está mal, yo me doy cuenta que aprendió. Cuando él es capaz de mostrarme, de identificar, mire, en esta imagen que este personaje respondió una prueba en internet, eso está mal y atenta contra la ética,
yo ahí me doy cuenta que él aprendió, ¿sí? Entonces, creo que la herramienta rúbrica facilita eso porque yo la acomodo, no es el 1, 2, 3, 4, 5, sino que tengo unos criterios, una guía. Si el estudiante identifica o demuestra o genera ejemplos para las acciones que atentan contra la ética, eso me indica, aprendió, ¿sí? Y si lo plasma en un meme, Claro. Okay. Ahí está. Y luego, pues lo vamos a ver también, se puede rastrear en la progresión de la asignatura. Cuando ellos hacen sus prácticas de laboratorio, hacen sus informes de aplicación de prueba, cuando exploran y hacen otros ejercicios en el aula y durante el semestre, empieza a evidenciarse esa información, le escaló. Cuando los vuelvo a recibir en octavo, en proyecto de investigación, y el apartado del proyecto de investigación sobre consideraciones éticas está absolutamente claro, tiene un formato de consentimiento informado adaptado a la condición particular de la investigación. Y cuando allí hablamos de ética, ya en octavo por fin, de nuevo, que no, nosotros en la universidad lo hacemos desde primeros semestres, pero cuando llegamos allí y yo veo que ese apartado está bien, yo digo, listo, aprendió. Entonces, creo que esa herramienta de cualificación de la evaluación es una buena herramienta. Perfecto, muchas gracias. Bueno, doctora Damaris, pues la verdad es que ahí voy a leerle algunos comentarios en este momento porque creo que son importantes. Viviana Sanabria dice, buenos días, interesante tema para este justo momento. Gustavo Gil dice, un gran saludo para Damaris, gran representante de quienes somos en área andina. De acuerdo, siguen los imaginarios respecto a las necesidades de responder correctamente o de manera apropiada este tipo de pruebas. Victoria Forero, totalmente de acuerdo, agradecen por tu presentación. Jody Alvarado, sin duda alguna de las mejores docentes, un saludo. Bueno, creo que aquí aparecen los estudiantes que finalmente para ellos es que estamos y de eso se trata este espacio para los docentes, para los profesionales que a veces no tienen el acceso a la información y que están en esas regiones donde la academia todavía está en deuda de llegar. Damaris, pues muchas gracias, doctora Damaris Ramos Vega, magíster en estudios sociales, aspirante a doctora en ciencias de la educación. Qué buen trabajo ese que están haciendo, me encantó, estuve aquí feliz viendo memes durante un tiempo y creo que es generar pensamiento crítico en los estudiantes y eso sí que es complejo, dejar que reciten a que generen pensamiento crítico y esa es la tarea. Así que, bueno, Damaris, muchas gracias. Jody fue estudiante mía en 2017 de esta asignatura, qué bella. Bueno, pues David, aquí está. Muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad. Como les decía al inicio, de nada sirve tener experiencias valiosas, saber algo, si no se comparte. O sea, eso no es para uno, es para afuera. Entonces, muchas gracias por haberme recibido acá. Y pues muchas gracias por generar estos espacios, éxitos para estos 3 últimos días ya creo que quedan del Congreso. Sí. Ahí les seguiremos acompañando desde aprovechar toda la información que nos están presentando. Muchísimas gracias, David. Un buen día para todas las personas que nos están viendo. A ti muchas gracias y bueno, a todos los que están conectados no se muevan, ya está aquí la doctora Luisa de Los Ángeles Betancourt con otra conferencia maravillosa. 2 minutos, estamos con ustedes.